Hola, soy Raúl Santoyo, soy el director de tecnología de TKM Cloud y el día de hoy vamos a revisar el caso que le he llamado 001 de calidad de energía con una de las soluciones de TKM conocidas como calidad de energía que tenemos instaladas en un cliente. Entonces vamos a revisar qué es lo que nos está reportando el TKM. Comencemos. Entonces, ¿qué es el TKM Cloud? Pues rápidamente es un sistema de monitoreo remoto de cualquier tipo de variable eléctrica, mecánica, ambiental. Opera 100% sobre una red celular que utilizamos para subir los datos a la nube. En los tableros que vamos a visualizar ahorita, algunos tableros en vivo, son 100% ajustables para poder presentar la información de una forma que sea entendible para el cliente, y a todo esto le podemos montar pues ya un análisis más sofisticado de datos para entender qué es lo que puede estar pasando en cada uno de los casos. Es importante comentar que tenemos soluciones ya prefabricadas para lo que es TKM Cloud. En el caso de calidad eléctrica, estamos observando del lado izquierdo un gabinete TKM Cloud que trae su medidor. Podemos ver que tiene su antena, se conecta y se instalan unas zonas de núcleo abierto. Esta solución está basada en mediciones en baja tensión 220, 127, 480, 277. Pueden ser otros voltajes siempre y cuando estemos abajo de 600 volts por fase. Y podemos, dependiendo de las zonas, podemos medir desde 30 amperes hasta 3000 amperes por fase. Entonces toda esta información la subimos en la nube y es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo es el tipo de instalación que tenemos en este caso? Tenemos conectado el TKM Cloud calidad de energía en paralelo con lo que es el medidor SFE. Se montaron unas zonas de núcleo abierto y estamos midiendo pues el consumo directo que está teniendo el interruptor principal de ese tablero. Este producto lo conocemos como TKM Cloud calidad de energía, y este cerebrito que trae en esta caja puede medir hasta 8 puntos de calidad de energía trifásicos, como lo que vamos a ver ahorita. Ahorita solamente vamos a analizar uno, pero podemos medir 8 de manera simultánea y presentar todos los datos que vamos a ver en este momento. Entonces vamos a ver un tablero real. Aquí lo tenemos. En este tablero estamos midiendo en un solo punto calidad de energía, que es a la entrada de la entrada del tablero principal. Entonces, como pueden observar, estamos midiendo los 3 voltajes. La medición está en este momento ocurriendo. Aquí pueden ver, medimos las corrientes, calculamos la corriente de neutro y tenemos la distorsión armónica total en voltaje, en corriente, el factor de potencia promedio y el desbalanceo que está ocurriendo aquí. Pueden observar que nos está reportando el TKM Cloud que pues tenemos diferentes valores de corriente, y pues estas son las cosas interesantes que puede empezar a dar TKM Cloud. Podemos poner algún tipo de indicador. Es un diagrama, un triángulo equilátero, en donde intentamos mostrar qué tanta diferencia hay en las de voltaje hay en las 3 fases. En este caso son 132, 134, 132. Si esto fuera correcto, aquí tendríamos que tener un triángulo equilátero azul indicándonos que los 3 voltajes son similares. No es el caso. Ahorita hay una diferencia de 2 volts con una de las fases, pero por ejemplo en este caso, aquí por ejemplo, fíjense, acaba de cambiar y tenemos 2 iguales, tenemos un volt de diferencia, y ahorita vamos a ver qué es lo que implica todo este movimiento que está ocurriendo, ¿no? Lo mismo hacemos con la parte de las corrientes. Entonces aquí de entrada vemos que pues no es un triángulo equilátero. Esto de entrada nos habla de que tenemos un desbalanceo, y bueno, lo podemos ver por el cálculo que está obteniendo lo que es el TKM Cloud calidad de energía, ¿no? Adicionalmente, desplegamos algunos indicadores, como por ejemplo cuál es el factor de potencia, si está dentro de un rango aceptable. Arriba de 0.8 sería, vamos a decir, aceptable, pero realmente en el caso de código red para media tensión y alta tensión recomienda arriba de 0.95. Vamos a decir que arriba de 0.9 estamos dentro de un lugar adecuado, pero es posible tener 0.95. En este caso, en esta instalación tenemos 0.99, traen un muy buen factor de potencia.
traen algo de distorsión armónica total en corriente. En voltaje también traen distorsión armónica en voltaje. Ahorita vamos a ver qué es lo que puede estar provocando esa distorsión armónica total en voltaje. Desbalanceo, traen desbalanceo, vamos a decir, común. No es recomendable, pero es, vamos a decir, que común, ¿no? Y después aquí, con respecto al voltaje, que en teoría deberían de tener ellos 127, pues traen una desviación de más de 5% con respecto a lo que se espera. Entonces, otra forma de ver las corrientes, que es algo que colocamos en este dashboard y que podemos cambiar de colores y cambiar todos los ajustes, es, podemos ver que la corriente I3 de la fase 3 es del 46% del total de la corriente que está circulando. Entonces podemos entender rápidamente que este sistema no está balanceado. Reportamos, por ejemplo, también el consumo de energía en función del costo del kilowatt hora que tienen contratado, y vamos a empezar a ver qué está pasando. Entonces veamos aquí, observemos cómo se está comportando el voltaje. Vean la poca calidad de voltaje que tenemos en este caso. Tenemos, por ejemplo, en este punto llegamos a tener 122 volts, y vamos a decir, en este momento traemos 133. Tenemos una diferencia de 10 volts de las 12 del día, es el punto 12 del día, a las 8 de la noche, que más o menos cuando estoy haciendo este video. Entonces aquí tenemos en lo que es en la fase 2, la fase 3 más o menos sí que se mantiene más o menos constante, la fase 3. En el caso de este ejemplo, este local está alimentado en baja tensión. El transformador es común, el transformador está en el poste, entonces no es un transformador dedicado para esta instalación. Entonces observamos que la calidad de voltaje que está obteniendo es muy mala. Entonces, ¿qué va a pasar con este voltaje en todo lo que sucede? Entonces veamos un poquito ahora qué está pasando con el consumo de corriente. Entonces tenemos las tres fases. Entonces, por ejemplo, podemos apagar las tres fases y podemos ver el comportamiento del neutro. Este es el comportamiento del neutro. Observamos que llega a tener pues corrientes de hasta 18, 19, me pongo aquí encima 16 amperes. Puedo tener esto y puedo ir prendiendo cada una de las fases. La fase 3 es la que tiene mayor consumo, entonces tiene una carga importante comparada con la fase 2, la fase 1. Fíjense que si dejamos la fase 2 y la fase 1, pues más o menos podemos decir que están balanceadas, y observamos que también como que están sincronizados esos picos y esos valles que observamos. Entonces voy a prender de nuevo la fase 2 y 3 y podemos hacer un zoom. Vamos a hacer aquí, no sé, un zoom en esta parte de las 12. Entonces más lo único que hago es recorro esto, hago un zoom, y aquí puedo ver que sí, efectivamente están sincronizadas. Y aquí algo que puedo hacer en la herramienta, puedo decirle que me dé promedios cada 30 segundos. Actualizo, entonces ya me lo da con un poquito más de calidad de información, pero vemos que sí están sincronizados. Entonces podríamos pensar que probablemente ahí hay un equipo trifásico que se está encendiendo y se está apagando. Entonces está bien, tenemos esos brincos, pero sí estamos viendo que, por ejemplo, en este caso tenemos 37 amperes, aquí tenemos 25 y aquí tenemos 20. Entonces yo creo que podríamos quitarle unos 10 amperes y dividir esos 10 amperes, pasar 5 amperes a cada una de la fase 2 y 3 para balancearlo. Probablemente por ahí tienen otros circuitos monofásicos colgados en la fase, en este caso la fase 3, que podríamos balancear. Entonces estamos hablando de quitarle unos 10 amperes a esa fase, pasarse a las otras dos, y el sistema estaría balanceado, y eso nos ayudaría, dado que tenemos una muy mala calidad de voltaje. Una cosa importante también que podemos hacer con el sistema es de que podemos exportar los datos aquí a Excel, a CSV, para hacer análisis posteriores en algún otro lugar y no en la herramienta. Entonces, ¿vieron qué tan fácil fue aquí cambiar el rango? Puedo cambiar rangos de históricos, promedios, para que me dé las gráficas y puedo hacer análisis. Entonces ahorita vemos que una recomendación sería, vamos a balancear el circuito, el sistema, pasar unos 5 amperes, un promedio de 5 amperes a 5 o 6 amperes a la fase 2 y fase 1. Pero ¿qué está pasando con este voltaje? Este voltaje tiene implicaciones en alguna forma. Entonces, de este análisis, bueno, aquí tenemos las potencias que se están consumiendo.
vamos a ver qué está pasando ahorita a nivel de factor de potencia. El sistema nos entrega los factores de potencia por cada una de las fases. En este caso tenemos esta instalación, cuenta con compresores monofásicos y que son refrigeradores, algunos son monofásicos, otros son trifásicos, también tiene por ahí algunos mini splits, pero todos tienen la característica que tienen que son de tipo inverter. Entonces podemos ver que el tipo inverter pues sí nos permite tener un alto factor de potencia. Vemos que hay una distorsión armónica en voltaje, y esta distorsión armónica de voltaje se debe sobre todo, ya comparando con otros sistemas que tenemos instalados, se debe sobre todo a esta mala calidad de voltaje. O sea, todos esos picos y variaciones pues generan armónicas. Entonces tenemos estas armónicas son generadas básicamente por CFE, y después tenemos estas armónicas que están surgiendo en las tres fases, que vamos a ver más adelante. Tenemos las armónicas. Entonces empezamos a hacer análisis. Estas ya gráficas que estoy presentando ya no son del todo inmediatas por el sistema, las procesamos. Y una de las preguntas que nos hicimos es qué tanto la potencia activa va siguiendo a la potencia aparente con este asunto de que tenemos mucha variación de voltaje. Entonces, y tenemos equipos que traen compresores tipo inverter. Entonces lo que estamos detectando es que la potencia activa pues viene muy parejita, viene siguiendo muy de cerca a lo que es la potencia aparente. Entonces va siguiendo esto. Entonces lo que está sucediendo en el sistema, si me voy a la parte del voltaje, a mi gráfica de voltaje, lo que está sucediendo es de que cuando cae el voltaje en alguna de las fases se compensa con más corriente, y la potencia total instantánea es constante, o sea, se mantiene. O sea, baja la corriente, la potencia es igual al voltaje por corriente, baja el voltaje, entonces sube la corriente y la potencia se mantiene, vamos a decir, constante. Entonces, esta mala calidad en voltaje se está compensando automáticamente por incrementos o decrementos de corriente, que eso también pues genera estos picos y me genera distorsiones armónicas. Entonces aquí de entrada pues lo que estamos viendo es de que si tuviéramos primero ese balance que podemos mejorar en una de las fases, en la fase 2 y 3 que por ahí comenté, y pusiéramos un regulador, tendríamos una muy buena pues ya operación eléctrica en este sistema, ¿no? Entonces aquí de nuevo vemos lo que son la potencia, y vemos que están sincronizadas. De nuevo podemos hacer aquí un filtro de las 13 a las, y vemos que se encienden y se apagan aproximadamente de la misma forma. Entonces poner un regulador aquí sería interesante. Si vemos que hay una potencia reactiva más constante a lo largo de todo momento, que es lo que estamos viendo en la parte de hasta abajo, pero pues el sistema está operando bastante eficiente. Vemos que el factor de potencia es muy bueno. Entonces aquí estamos. Ahora, ¿qué pasa con la distorsión armónica? Entonces aquí estamos graficando la distorsión armónica, y bueno, estamos observando que la potencia, en este caso la fase 3, es la que está llevando la mayor carga, y desde el punto de vista de distorsión armónica es la que está presentando menor distorsión armónica. Lo que es la fase 1 es la que está presentando mayor distorsión armónica. Entonces aquí también puedo hacer, en este caso es un filtro que tengo. Si me voy aquí, tengo un filtro de la 1 a las 2. Entonces aquí puedo también poner un filtro de la histórico. Bueno, aquí voy primero rápidamente, es de la 1 a las 2, más rápido así. Selecciono esto. Entonces aquí tengo el filtro, más voy a checar que sea de la 1 a las 2, de la 1 a las 2. Entonces aquí tengo mi filtro de la 1 a las 2, y podemos, bueno, aquí en este caso también voy a poner el filtro que me lo haga cada 30 segundos. Me lo cuadricula más, ese también lo voy a poner 30 segundos. Y podemos ver que cuando se enciende
algún compresor, algún motor, en este caso baja la distorsión armónica en corriente, la distorsión armónica total en corriente. Entonces sí, de alguna forma vemos que al momento de encender se baja y cuando se apaga sube, ¿no? Entonces sí sería importante verificar que tengamos por ahí algún equipo trifásico o puede ser bifásico, porque estoy viendo que por ejemplo la verde se incrementa casi igual que la fase azul, que sería la 1 y la 2, y la roja no tanto. Entonces puede ser que a lo mejor el sistema sea bifásico. Entonces es algo que no tengo información en este momento, pero podríamos pedir que al usuario que validara qué es lo que tiene, ¿no? Ahora también estamos viendo, al no estar balanceado, el promedio, bueno, también se incrementa, ¿no? Porque es un promedio. Entonces hay que verificar qué es lo que tenemos. ¿Qué pasa con el desbalanceo? Entonces el desbalanceo estamos viendo que en el mayor de los casos llega a ser 70, no es lo mejor, pero no rebasa el 100%. Tenemos ejemplos donde podemos rebasar fácil el 100, 110, 120%, y lo cual no es bueno. Y bueno, otro análisis que aquí me da es qué pasa con el factor de potencia. Estamos aquí graficando el factor de potencia y vemos que el factor de potencia de la fase 1 se cae a 0.85. Y si me voy a este punto son las 16 horas, prácticamente cuando cierran el negocio, y se cae desde las 7, se cae hasta prácticamente las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que es cuando empiezan, yo creo que a operar, abrir, se vuelve a subir. Entonces aquí tenemos algo que está conectado en la fase 1, que probablemente se apagan algunos elementos y nos mete aquí una carga inductiva. No sé, probablemente pueden ser algún tipo de balastras, puede ser un arrancador que queda pues de alguna forma ahí conectado, o sea, no operando, pero conectado, y nos mete porque observamos que esto ocurre otra vez en la noche, o sea, podemos observar que todo esto ocurre en la noche. Entonces habría que revisar qué tenemos en la fase 1, ¿no? Entonces aquí tenemos instalado un TKM Cloud que me está tomando todas estas medidas. Repito, puedo bajar los datos, puedo hacer un filtrado. Por ejemplo, en este caso podría seleccionar este pedacito y tener un detalle mayor de lo que está haciendo. Puedo pedir que el filtrado me lo haga, no sé, el promedio no cada 5 minutos. Aquí, bueno, aquí lo estoy agrupando a cada 5. Entonces aquí estamos viendo ya con mayor detalle. Me voy a histórico. Bueno, aquí estoy agrupando cada 5 minutos. Entonces aquí podemos pedir que nos agrupe la información. Y bueno, entonces de todo esto, ¿qué concluimos? ¿Qué concluimos de todo esto? Pues que se recomienda tener un regulador de voltaje trifásico con capacidad de unos 15 kVA. Esto lo podemos ver a través de las gráficas. Hacer este balanceo de aproximadamente 1.5 kVA hacia fase 2 y fase 1. Y verificar que está conectado en la fase 1, pues se cae el factor de potencia pues prácticamente cuando se apaga la tienda. Entonces con esto podemos incrementar la eficiencia de este sistema. Esto es lo que llamamos en nuestro caso 1. Por ahí vamos a presentar más casos. Les agradecemos su atención a este video. Somos TKM Cloud. Nos pueden buscar en tkmcloud.io. Para aquellos integradores o usuarios que quieran poder instalar este sistema, nos pueden buscar en tkmcloud.io o en digitalvision.com.mx. Es el mayorista que distribuye esta solución. Integradores, si están interesados en montarlo con sus clientes, busquen a digitalvision.com.mx. Muchas gracias.